¿Cómo les va? Bienvenidos. A partir de este momento revisamos temas económicos y financieros en nuestra pantalla. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan en nuestros bolsillos. Veamos esta situación. Se da en México. López Obrador habló del NAFTA. El primer favorito en las encuestas para las presidenciales pidió incluir el tema de la migración en esa agenda. Rusia denunciará a Estados Unidos ante la OMC por los aranceles Trump sobre aluminio y acero. Día de conmemoración hoy, a un año de lo que pasó. ¿Recuerdan? Panama Papers, la cantidad de documentos filtrados por un bufete de Panamá. Bueno, vamos a hablar de paraísos fiscales. ¿Qué tanto se avanzó en este tiempo? En México se acelera la campaña rumbo a las elecciones presidenciales. El candidato de izquierda, Andrés López Obrador, se refirió a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como una oportunidad positiva para tratar lo que llamó temas sensibles que afectan a su país. Andrés Manuel López Obrador recomendó que el tema de la inmigración se trabaje en las renegociaciones del TLCAN, ya que los migrantes son un importante tema de conversación en las elecciones mexicanas. Esto lo dijo después de una ráfaga de tweets del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con atacar al TLCAN si ese país no mejora la seguridad en la frontera para controlar la inmigración. El tuit reza: deben detener la gran droga y el flujo de gente o voy a detener a su ganado vacuno. TLCAN, necesito muro. A lo que AMLO le respondió: y que se incluya el asunto migratorio en el tratado. Y vamos en su momento a convencer a Donald Trump que los problemas económicos, sociales de los pueblos de Estados Unidos, de México, no se resuelven con muros ni con amenazas de mano dura. Si bien López Obrador quiere tomar las riendas de la renegociación del TLCAN de llegar a la presidencia, no se preocupa si se pone fin al tratado comercial que entró en vigor en 1994, porque pese a que la producción industrial de México y las exportaciones han aumentado, no ha logrado disminuir los niveles de pobreza en el país. Sin embargo, el izquierdista ha señalado que dicho pacto podría utilizarse para evitar que los mexicanos migren hacia Estados Unidos. Ya falta poco para que se logre una buena renegociación del tratado, que se incluya el aumento en los salarios de los trabajadores en México, porque hay mucha desigualdad salarial. A lo largo de la frontera, los salarios promedio en Estados Unidos son aproximadamente 5 veces más altos que los salarios mexicanos, uno de los mayores diferenciales salariales per cápita de cualquier frontera terrestre en el planeta. En definitiva, lo que quiere AMLO es cambiar esa perspectiva y que México se convierta en una potencia para sus ciudadanos. AMLO, que denuncia la forma en la que se maneja la economía para atender los intereses de los extranjeros, critica el comercio injusto, promete a productores agrícolas revivir el sector mediante subsidios y ha hecho hincapié en que es el momento correcto para el tipo de reforma económica por la que ha estado abogando durante décadas, ya que actualmente hay consenso, que es lo que faltó antes para cambiar a México para siempre, y agregó que su agenda será aceptada por la gran mayoría de los mexicanos. Este lunes también el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, presentó el plan económico de su gobierno que prometió será sin paquetazos y sin afectar a los más pobres. El objetivo central del plan, según él, contempla 4 ejes y 14 medidas de acción. Vamos a ver ahora en claves de qué se trata y qué le responden en suelo ecuatoriano. El Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva busca impulsar el desarrollo de Ecuador mediante la promoción de la inversión extranjera, generación de empleo, reformas tributarias, reducción del gasto y del endeudamiento, y así las cosas. El plan de Moreno prevé estabilidad y equilibrio fiscal,
a través de una meta de reducción del déficit fiscal de 5.64% en 2018 a 2.47% en 2021. No contempla el aumento de impuestos, sino una recaudación eficiente y el combate a la defraudación fiscal, mientras se racionalizarán algunos beneficios para los ricos y aplicarán amnistía para el cobro de tributos, que generarán ingresos por unos 7.300 millones de dólares en 4 años. Reestructuración y optimización del Estado, disminuyendo en 1.000 millones de dólares anuales los presupuestos de las instituciones del Ejecutivo, con menos asesores, viáticos y gastos en arriendos de sedes, así como eliminando ministerios y 7 de una veintena de empresas públicas, entre otras dependencias. Mientras, se mantiene el control del Estado de empresas en diversos sectores estratégicos como el petróleo, minero, de telecomunicaciones, correos, ferrocarriles, astilleros y de agua. Equilibrio del sector externo y la sostenibilidad de la dolarización mediante un control inteligente de salida de divisas que prevé una reducción gradual del impuesto a la salida de divisas, el incremento de las exportaciones y el incentivo para atraer nuevas inversiones, a partir de un tratamiento progresivo de incentivos tributarios y de una ampliación de las líneas de crédito, apertura de capitales y del mercado de valores. Reactivación productiva a través del fortalecimiento del sector privado como motor de crecimiento económico en estrecha relación con el sector público. Se esperan inversiones en el orden de los 7.000 millones de dólares entre 2018 y 2021, lo que además generaría ingresos adicionales al Estado en el orden de los 267 millones de dólares en 2018 y por lo menos 1.598 millones de dólares adicionales entre 2018 y 2021. Y aquí la gran pregunta. Encuesta 2 de abril. ¿Le cree al presidente Lenín Moreno? Fíjense este resultado. Esto puso en redes sociales el expresidente de la Nación. Sí le cree, dice el 39%, que no le cree, dice el 61%. Comparativamente hablando, hay algo menos de credibilidad en las ciudades de Guayaquil y Cuenca. Es decir, Quito está un poco más plegada a la palabra del presidente Moreno. ¿Qué pasó respecto al mes pasado? El mes pasado era el 51% que decía que sí creía y este mes es el 39%, es decir, que este indicador también tuvo una evolución negativa, igual que el de calificación a la gestión que habíamos mencionado. Y más o menos corresponde a la misma proporción. Así es. Una caída de 10 puntos aproximadamente. Allí lo tienen, lo colgaba en Twitter el expresidente de la Nación, Rafael Correa, y aprovechando que estamos en esa red social, avanzamos. Fíjense lo que dice una usuaria, Sol. Claro sesgo neoliberal. Amnistía tributaria a las grandes empresas, reducción del Estado, despido de servidores públicos, privatizaciones, flexibilización laboral, eliminación progresiva del ISD y anticipo del impuesto a la renta. Todo esto responde justamente a estos 4 ejes y 14 medidas de acción anunciadas por Lenín Moreno, decíamos, días anteriores. Voy con otra reacción, siempre en Twitter. Campos Elías, se llama así el usuario. 61% no le cree al presidente Moreno. 77% dice Ecuador va por camino equivocado. 5% de aceptación de AP, el presidente Moreno destruyó AP, según Perfiles Opinión. Ahí va sumándose con otro usuario también en redes. Un 0 para obras emblemáticas, un 0 para plan de gobierno, un 0 para gestión. Propone Campos Elías, vamos a rescatar la patria de manos de los traidores. Fíjense aquí, indicadores de precios marcados por los temores ante una guerra comercial se muestran con una variación
mixta y de recuperación luego de verse desacelerada la producción de Estados Unidos y el incremento de extracciones rusas. Brent cotizando 67.80, WTI 63.13, OPEP 66,48. Los tres marcadores fueron en dólares, los tres marcadores barril de crudo. Allí tienen las cotizaciones, de este lado me preparo para ir a ampliarles más sobre esta guerra comercial planteada así por expertos entre Estados Unidos y China. Ya van a ver. A ver, vamos a ver esta situación. Así planteadas las cosas, lo decíamos en titulares. El gobierno de Rusia hizo un anuncio. Planea denunciar ante la Organización Mundial del Comercio los aranceles que impuso Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio. Este pronunciamiento lo hizo el viceministro ruso de Industria y Comercio, Víktor Evtukhov. El presidente Trump, recordemos, aprobaba el 8 de marzo la imposición de impuestos de 25% al acero y 10% al aluminio. Estos gravámenes entraron en vigencia el pasado 23 de marzo. El alto funcionario remarcó que Moscú por el momento no baraja responder con gravámenes a estos aranceles de Estados Unidos. Desde China también alertan. El embajador ha aclarado que las nuevas tarifas impuestas a 128 productos estadounidenses son una respuesta solo al aumento de los aranceles sobre importaciones de acero y aluminio introducido por Estados Unidos bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial del año 62, pero no al aumento planificado de aranceles sobre otras importaciones chinas ordenado por Trump bajo la sección 301. Atención con estas palabras. Si lo hacen, ciertamente tomaremos contramedidas de la misma proporción y la misma escala, la misma intensidad, advertido Cui Tiankai, citado por la cadena global de televisión de China. En medio de este fuego cruzado comercial entre Estados Unidos y China, los mercados internacionales se desploman. Uno de los más perjudicados es el estadounidense. Las acciones de Estados Unidos iniciaron el peor abril desde la Gran Depresión, producto de las tensiones entre ambas potencias. El sector tecnológico se desplomó de acuerdo con S&P Global. El S&P 500, un amplio índice de mercado, cayó un 2,23% para terminar en 2.581,88 puntos este lunes, el peor comienzo en abril desde 1929. Por su parte, el promedio industrial Dow Jones perdió 1,90% y el índice compuesto Nasdaq perdió 2,74%, mientras que las acciones de Tokio cayeron este martes luego de la bruta caída en la noche en los mercados estadounidenses. El Nikkei 225 de referencia de Japón perdió un 0,88%. Los temores de que los programas de aranceles del presidente Donald Trump comiencen a fraguarse en una guerra comercial están hirviendo. En China, el índice compuesto de Shanghái perdió un 0,93%, mientras que el índice compuesto Schengen perdió 1,14%. En Europa, el índice Stocks Europe 600, que agrupa las 600 compañías más importantes que cotizan en los mercados de renta variable de 18 países europeos, bajaba 0,62% para ubicarse en 368,40 puntos. Sale ganando en este toma y dame es el oro. Recordemos además un dólar más débil generalmente impulsa los precios del metal precioso. El índice dólar cayó sesión de este lunes justamente por la escalada en las disputas comerciales China-Estados Unidos, Estados Unidos-China. El índice que compara justamente la moneda estadounidense con otras 6 divisas ha bajado un 0,2%. A la par que caía el billete verde, los precios del oro al contado subían 1,4%. El metal anotó el pasado
pasado viernes, tercer trimestre consecutivo de ganancias. Por su parte, los futuros del oro para junio en Estados Unidos cerraron con alza de $19,60 o un 1,5%. Otros metales preciosos, caso la plata, escaló 2,1%, platino escaló 0,6%. Hay un país en Latinoamérica que también ya empieza a sufrir con el pago de los aranceles de Trump. Me estoy refiriendo a Colombia. Desde el 25 de marzo, empresarios del acero ya están pagando estos aranceles para llegar a ese destino. Por eso, empresas colombianas como Fedemetal, Analdex y Cámara de Comercio exigen al gobierno trabajar con argumentos como que Colombia tiene firmado un TLC con Estados Unidos, la materia prima de los productos exportados a Estados Unidos no proviene de China, las exportaciones al país estadounidense son pequeñas, en promedio 0,12%, para lograr la exclusión del pago. Hasta ahora, los productos nacionales, caso tuberías de acero, manufacturas de aluminio, tejas, entre otros, cuestan más para los importadores estadounidenses y esto afecta a las exportaciones colombianas a ese destino. El año pasado ese rubro sumó $58,8 millones. Suelo europeo, como estaba previsto este martes, trabajadores ferroviarios comenzaron una huelga nacional que irá hasta el jueves por la mañana y que prevé alargarse por los próximos 3 meses si no hay vuelta atrás al paquetazo de Emmanuel Macron. Una huelga convocada por la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia paraliza el tráfico este día. Dejaron en circulación solo 12% de los trenes de gran velocidad, 13% de los interciudad, 28% en la región parisina y 30% de los nacionales, con los cuales las complicaciones, así como las ven en imágenes, son varias. Mientras tanto, sindicatos franceses dicen las medidas impulsadas por las autoridades significarán el inicio de la privatización de SNCF. Por eso están con estas protestas. La ministra de Transporte salió al paso y desmintió que se trate de una operación de privatización, aunque los hechos parecen decir lo contrario, ya que según sus propias palabras, el gobierno francés busca aliviar la deuda, aumentar inversiones e igualar la precariedad de los contratos de trabajo al defender la eliminación de las garantías que tienen los trabajadores ferroviarios de un empleo de por vida. El punto es que esta reforma es necesaria para los viajeros, necesario para la SNCF, necesaria para los trabajadores del ferrocarril. Por lo tanto, esta reforma debe completarse. Como si fuese poco, la ministra de Transporte de Francia anunció que su gobierno está estudiando un nuevo impuesto para los camiones que circulan por las carreteras de ese país, camiones nacionales o extranjeros. El punto es que esta reforma es necesaria para los viajeros, necesario para la SNCF, necesaria para los trabajadores del ferrocarril. Por lo tanto, esta reforma debe completarse. Y entonces, pique y se extiende en la Francia de Macron. Los trabajadores de Air France cancelaron, 25% de vuelos para hoy. Como medida de protesta, demandan aumentos salariales congelados desde el 2011. Para los próximos días están previstas nuevas huelgas, 7, 10 y 11 de abril. En febrero y en marzo también ya hizo huelga este sector. También hay que decir, los resultados y las exigencias piden un aumento del 6%. A la vuelta, paraísos fiscales. ¿Qué se ha hecho sobre el tema?
Poner fin a los paraísos fiscales y crear nuevos mecanismos internacionales de control son parte de los objetivos consecuentemente trazados por líderes del grupo G20. Pero el objetivo no se ha cumplido. Todo indica que no se ha hecho lo suficiente para acabar con el secreto bancario que facilita evasión fiscal, elusión fiscal y huida de capitales. En el 2009, la cumbre del G20 en Londres abogó por sancionar a los países que no apoyaran la lucha contra la evasión fiscal, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Los grandes países del mundo se reunieron para activar el freno de emergencia ante la hecatombe financiera mundial. La época del secreto bancario ha llegado a su fin. Fue el rimbombante anuncio del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Acabaremos con las sombras del sistema financiero, defendió por su parte el expremier británico Gordon Brown. Con el propósito de atemperar los efectos de la crisis internacional, los líderes del mundo decidieron tomar medidas orientadas a fortalecer el marco regulatorio de los sistemas financieros, a penalizar los paraísos fiscales y a arremeter contra el secreto bancario. Desde entonces se dividió a los países en 3 grupos. Los que habían implantado sustancialmente los estándares internacionales de transparencia figuraban en una lista blanca. Los que se habían comprometido a implementar los cambios normativos en ese sentido en una lista gris. Y las jurisdicciones que no se comprometían a implementar los esquemas globales antievasión en la lista negra. Casi una década más tarde parece que ha surgido una nueva era y no precisamente por el fin de la evasión fiscal, sino por las numerosas filtraciones sobre cómo políticos, empresarios y multinacionales ocultan sus beneficios en complejos esquemas societarios en paraísos fiscales cada vez más opacos. Los papeles de Panamá sacudieron en 2016 los propósitos de enmienda de los responsables políticos encargados de que todos paguen su parte del pastel. Pero la realidad es contundente. El dinero que se va a territorios offshore ha crecido un 45% en la misma década en que los dirigentes prometieron taponar la sangría. Según Oxfam, los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros al año por la evasión fiscal. Calcula que con esos ingresos se podría salvar la vida de 6 millones de niños y escolarizar a otros 124 millones. La filtración de los papeles del paraíso da pie a preguntar qué han hecho los responsables políticos mundiales para permitir evoluciones como la de España, donde el dinero que se escapa a paraísos fiscales se cuadriplicó en 2016. Tras el G20 de 2009, los estados offshore señalados en la lista negra suscribieron 12 acuerdos sobre intercambio de información requeridos para poder abandonar la lista de paraísos fiscales, según recuerda el Sindicato de Técnicos de Hacienda. De ahí en adelante se firmaron cientos de acuerdos fiscales para asegurar el intercambio transparente de datos, pero ni siquiera hubo un consenso sobre lo que es un paraíso fiscal. Habrá que ver cómo se desarrolla este nuevo compromiso de intercambiar automáticamente datos fiscales de sus residentes, acordado en septiembre pasado. Según calcula la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, entre un 8 y un 10% de la riqueza financiera mundial está escondida en paraísos fiscales. Habla de 7 billones de euros. En el 2013, el economista francés Gabriel Zucman, en su libro La riqueza oculta de las naciones, aseguraba que la evasión fiscal marcha tranquilamente. Nunca ha habido de hecho tanta riqueza en paraísos fiscales como hoy en día. 5 años después, su diagnóstico sigue siendo válido. La acumulación de capital, lejos de la mirada indiscreta de las haciendas nacionales, sigue aumentando con la complicidad de bancos, intermediarios, gestores, abogados y autoridades políticas. El entramado es tan complejo que es casi imposible seguir el rastro del dinero. Las locomotoras para ocultar y lavar dinero funcionan a toda máquina. Así lo indican los números. Por ejemplo, Irlanda tiene una inversión extranjera directa del 1.474% de su economía, un volumen que solo se explica por las beneficiosas condiciones fiscales que ofrece a las fortunas extranjeras, como revelaron los papeles del paraíso. La prueba de que Irlanda funciona también como paraíso fiscal para grandes empresas está en los 13.000 millones de euros que Bruselas le exigió recuperar por impuestos que el gigante tecnológico estadounidense Apple dejó de pagar en concepto de tributos. Suiza, por su parte, pese a que el año pasado proclamó el fin del secreto bancario, se estima que están depositados casi 2 billones de euros procedentes de fortunas de la Unión Europea. Para el final, entonces, cabe preguntarse, ¿es de verdad que hay voluntad para hacer de la transparencia una fórmula real cuando sigue sin existir mecanismos confiables y ordenados para resolver este problema? Le dejo el interrogante para el final.
Gracias por acompañarnos.